voy con el último análisis de esta semana. Repito con René ZZ. ¿Tú y yo? Con mi último análisis de esta semana. Siempre más de lo mismo. Siempre la conectita. Lo mismo, es que siempre más de lo mismo. Yo cuando me toca a mí el penúltimo digo, mi último podcast de esta semana y ella, el último. Yo que como ya he acabado. Cierra ahí ya que nos vamos, el último. Bueno, pues con mi último análisis de esta semana, repito con René ZZ, con Centolks, y esta semana han traído a Davide Morana, que es un chico italiano, es atleta paralímpico y conferenciante. Y es atleta paralímpico, pero no de nacimiento. ¿Y qué le ha pasado a usted? ¿Qué le ha pasado? Con 24 años, de repente empezó a ponerse enfermo. Fue al médico, le dijeron que tenía una gripe. Él se negaba a creérselo, pero los médicos no profundizaban. Fue una negligencia médica. Y contrajo una meningitis bacteriana fulminante, que acabó metiéndolo en un coma inducido para salvarle la vida, y cuando se despertó tuvieron que amputarle las 4 extremidades. Hostia, que claro, has dicho fulminante y estás hablando del fulminante, es fulminante. O sea, Claro, no. claro, para salvarle la vida, Coma y... para salvarle la vida le indujeron el coma y le amputaron las 4 extremidades. Y se despertó Brazo sin físico. saber que le habían cortado las piernas y los brazos. No, se despertó sabiendo que le iban a cortar los brazos. Ya lo sabía cuando se fue en coma. Hostia, porque es que tú imagínate Sí. dormirte con tus brazos y tus piernas y levantarte y no tener Sí. tus brazos y tus piernas. Sí. Guau, qué locura, Sí, chaval. sí. Qué locura. Pues esta historia me pone los pelos de punta, sobre todo por la... O sea, tú sabes que el concepto este de resiliencia, esta palabra se puso muy de moda. Sí. ¿Vale? La resiliencia es esa capacidad del ser humano de autosuperarse, de nunca rendirse, de superar los obstáculos, de que lo que no te mata te hace más fuerte, toda esta filosofía, ¿no? Del non-stop. Pues él es la personificación de la resiliencia. Y explica exactamente cómo fueron todos sus procesos mentales. Se no ha tenido más huevos. Claro. Y habla de cómo el dolor, el sufrimiento, el miedo a la muerte, los miedos, todo eso. La impotencia. Claro, todo eso, o sea, la reflexión sobre todo eso y el deporte le han salvado la vida. Porque él es atleta paralímpico. Ah, vale, se habrá puesto prótesis o algo, ¿no? Claro, y lleva prótesis en manos y pies. Vale. En manos y piernas. Y bueno, o sea, es un podcast para escuchar, para reflexionar, ¿vale? No necesariamente hay que verlo, hay que verlo para visualizar un poco de qué estamos hablando y de la magnitud de lo que estamos hablando. Prefieres verlo, tal claro, cual. Para ver el vídeo, para ver exactamente pues la magnitud, ¿no? De que obviamente pues no tiene ni brazos, ni manos, ni pies, pero tiene piernas y brazos esqueléticos, ¿vale? Y claro, todo empieza pues un poco desde ese origen de su historia, cómo aceptas y vives desde el perdón, no desde la rabia, ¿no? Porque ese odio lo único que le hubiera generado es bloqueo. Y el perdón, porque al final es que hay una persona responsable a la que él nunca le ha puesto ninguna denuncia, no ha recibido ninguna indemnización. Él simplemente no ha querido luchar. Él no ha querido luchar, no, porque ha dicho que es la realidad que le ha tocado y simplemente ha aprendido a vivir con ello, y que lo que no te mata te hace más fuerte, como se suele decir. A ver, me parece bien esa visión, me parece de héroe, pero también es verdad que podrías haber intentado... Sí, él podría, pero podría simplemente él cree que ese resentimiento y esa rabia solo le hubiera hecho bloquearse, ¿vale? Y que su cuerpo no estuviera preparado para sobrellevar lo que tenía que sobrellevar, porque claro, le han tenido que reconstruir tejido, le han tenido que coser los muñones, le han tenido que sacar tejido de otras partes del cuerpo para inyectárselo. Es que él le llama los muñones, le llama los muñones, que son claro, la finalización. No finalizas con una extremidad, finalizas con un muñón. Con un saco así, con una bolsita de pasta, tipo. ¿Cómo? Como una...
como si arrugas una bolsa, ¿no? Sí. Claro. Es que es muy gráfico. Pues, lo dicho, ha sido muy profundo, habla de la fe, por supuesto, habla de la fe y de cómo el mensaje de Cristo al final se han convertido en él, es un pilar fundamental para entender este sufrimiento, ¿no? Entender el sufrimiento que vivió Jesucristo o la historia de Jesucristo en la cruz, las traiciones, el amor, Sacrificio. claro, el sacrificio, el perdón de Dios, el que aún estando en la cruz le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pues, o sea, todo este tipo de frases se analizan y se profundizan en el podcast. Luego también entran en el concepto del miedo, ¿no? Porque cuando somos niños y tenemos René, por ejemplo, ahí sí que narra una experiencia personal de cuando era niño y él tenía muchísimo miedo a la oscuridad, es algo muy típico en los niños, ¿no? El tener miedo a la oscuridad. Y realmente solo tenemos miedo al concepto que nosotros tenemos de lo que puede pasar cuando estás en un sitio oscuro. No es porque hayas tenido alguna vivencia o alguna experiencia que te certifique que tienes que tener miedo a esto porque te puede pasar algo malo, ¿no? Y porque vas a sentir dolor. Entonces, él explica cómo superó ese miedo gracias a un tío suyo y es simplemente un ejemplo, pero bueno, lo magnifican un poco más en muchos aspectos. Sobre todo el amor, el servir a los demás, vivir con un propósito claro y ya te digo, o sea, ha sido un ejemplo de vida este chico, Davide, y se lo recomiendo de verdad a todo el mundo porque te cambia mucho la perspectiva de la vida y de Lo que realmente merece. y de apreciar lo que tienes, cuando lo tienes, no cuando lo has perdido. El otro día vi una foto, no tiene nada que ver con esto, vi el típico carrusel motivador y ponía, tienes 5 minutos para un café, ¿vale? Porque cuando saques esos 5 minutos para ir al tanatorio, ahí no va a haber café que valga. A mí me ha pasado con mis amigas de que no sacamos 5 minutos para juntarnos las 5, pero fallece una persona y las 5 nos juntamos en el tanatorio de esa persona. Para despedirnos de esa persona. No hipócrita. Pero entre nosotras no somos capaces de sacar 10 minutos para tomarnos un café. ¿Sabes? Pero o sea, esto no es que sea hipocresía, simplemente lo que te demuestra es que el tiempo se saca, el tiempo lo tienes. ¿Sabes? Que las cosas en vida y que las cosas ahora. Claro. Todo sea, a la hora. Es la frase que yo digo siempre, que las rosas en vida. Cuando me tengas que regalar algo, en vida. Una vez muerto, no vengas a mi tumba. Así es. Pues bueno, ¿Finalizamos? finalizo. ¿Finalizamos? Finalizo. Acabamos con José.